Cierre. Su mente se inundó de emociones y recuerdos de su padre cuando entró en la casa donde creció. Roy tenía 17 años y vivía en un pequeño apartamento cerca de la universidad a la que asistía. Vivía con su novio, Tristan, quien asistió a la misma universidad que Roy. Roy estaba feliz viviendo con Tristan. No había sido feliz en bastante tiempo, pero finalmente había llegado el momento. Tenía que seguir adelante con su vida, y lo único que le quedaba por hacer era volver a la casa donde creció. Necesitaba enfrentar la única cosa que todavía lo frenaba. La relación de Roy con su padre no siempre había estado en un buen lugar. Cuando Roy tenía apenas 8 años, su padre ya había comenzado a golpearlo. Comenzó simplemente azotando al niño, pero empeoró con el tiempo. La madre de Roy nunca supo de la forma de disciplina de su padre, porque trabajaban en horarios muy diferentes. Por lo tanto, la relación de Roy y su padre no era la más fuerte. Sin embargo, hubo algunas ocasiones en las que realmente se conectaron. Ambos amaban la música. La música no venía en la familia, y ninguno de ellos sabía realmente tocar un instrumento o cantar. Sin embargo, a Roy y a su padre les encantaba escuchar música. Al padre de Roy le había gustado la música desde que era un niño pequeño, y desde entonces había estado coleccionando discos. Tenía todos los viejos clásicos: Queen, Rolling Stones, Earth, Wind and Fire, Michael Jackson, etc. Debido a esto, Roy creció con los viejos clásicos, tocando en un antiguo tocadiscos. Roy nunca olvidaría cuando él y su padre fueron a ver un concierto de los Rolling Stones. Se conectaron a través de la música ese día, gritando la letra a todo pulmón y riéndose el uno del otro por lo mal que sonaban. No necesitaban palabras, y ninguno podía estar enojado con el otro. Roy nunca olvidaría ese vínculo con su padre. Cuando Roy tenía 16 años, su padre llegó a casa con una noticia terrible. «Me diagnosticaron cáncer», dijo con voz temblorosa. El cáncer venía de familia, y era fuerte. Solo uno de los miembros de su familia había sobrevivido, y esa era la madre de Roy. Ahora era el turno de su padre. El padre de Roy decidió seguir con la quimioterapia. Quería que el cáncer desapareciera y no le importaba el riesgo. Siempre había sido así, un arriesgado. No pensó en las consecuencias de sus acciones y nunca se arrepintió de nada de lo que hizo. No hasta que tuvo cáncer. Una tarde, el padre de Roy estaba sentado en su sofá, pensando. Tenía mucho tiempo libre. Fue esa tarde que se dio cuenta de que tenía un remordimiento, tratando tan mal a su único hijo. Roy fue un estudiante maravilloso, todo sobresaliente y un comportamiento fantástico. Todos sus maestros y colegas lo adoraban. Pero su padre pensó que era demasiado blando. Se preocupaba demasiado por los sentimientos de todos, y era muy artístico y reflexivo. El padre de Roy pensó que necesitaba ser más masculino o el estereotipo de eso. Pensó que Roy sería molestado en la escuela cuando en realidad él era el único que intimidaba a Roy. El padre de Roy no entendía a Roy, y Roy no entendía a su padre. Tenían una grave falta de comunicación. Pero mientras el padre de Roy se sentaba en ese sofá y pensaba en cómo trataba a su hijo, se puso en el lugar de Roy. Trató de verlo desde la perspectiva de Roy en lugar de la suya propia. ¿Había Roy alguna vez llegado a casa llorando a causa de los matones? No. Lloró por su padre. ¿Alguna vez Roy había llegado a casa con una mala calificación? No. No podía concentrarse en sus estudios debido a lo mucho que su padre lo presionaba, por lo que siempre salía de la casa para estudiar en la biblioteca.
El padre de Roy siempre quiso lo mejor para Roy, pero no se dio cuenta de que en realidad estaba lastimando a Roy, no ayudándolo. Sin embargo, el padre de Roy no pudo ser la persona masculina que siempre quiso que fuera Roy. La quimioterapia no mató el cáncer. El padre de Roy murió sin poder disculparse con su único hijo. Roy se quedó sin cierre alguno. Entonces, Roy estaba decidido a conseguirlo. Caminó por el pasillo de la casa donde creció. Su madre aún vivía allí y no salía mucho. Su esposo había muerto solo unos meses antes. Había muchos cuadros colgados en las paredes de su familia, amigos, lugares que habían visitado. Todos los recuerdos regresaron rápidamente, pero los empujó lejos. Ese día fue sobre el cierre, no insistir en el pasado. Pasó por delante de su antiguo dormitorio, luego del dormitorio de sus padres, luego de la cocina y, finalmente, de la sala de estar. Se sentó en una silla que estaba cubierta de polvo, rara vez se usaba. Se sentó allí y habló con su padre, a través de Dios. Papá, sé que fui una decepción para ti. Sé que querías que fuera alguien que no soy. Pero, si te hace sentir mejor, iré a la universidad. Y haciéndolo bien. Él sonrió para sí mismo. Y, papá, sé que te perdono. Para todo. Entiendo de dónde vienes. Yo no era el hijo que siempre soñaste. Yo era diferente y te costó mucho aceptarlo. Pero, por favor, podemos dejar atrás nuestro pasado. Porque te amo, papá, dijo Roy, con la voz entrecortada. Empezó a llorar, pero no porque estuviera molesto. No porque todavía estuviera de duelo. Sino porque finalmente había hecho un cierre con su padre, y ese era el mejor sentimiento del mundo.